Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico del día miércoles. Tenemos un hermoso tema para el día de hoy y la última parte del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Así que, si Dios lo permite, hoy terminamos con la segunda carta de Pedro. El título es Prepárate, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y nuestra base bíblica es 2 de Pedro 3, versículo 8 al 18. Tengamos lista nuestra Biblia y vamos a dar comienzo. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? También por este privilegio, por esta oportunidad y por podernos conectar. Oremos. Amado Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor, por concedernos, Padre, la oportunidad de estudiar tu palabra bendita. Gracias te doy por mis hermanos que están al otro lado de la línea y por los que van a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por esa bendición de tenerla en nuestros medios y porque fluye a través de nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestra mente y corazón, Señor, y porque nos adviertes que tu venida está cercana, Señor, y debemos prepararnos. Ayúdanos a despertar espiritualmente, Padre, y a poner en práctica el consejo de este día. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vayamos a nuestra cita bíblica y hoy vamos a ir mejor verso por verso, porque luego lo vuelvo a repetir y nos toma más tiempo. Vamos a leer primero el versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí Pedro nos está hablando del tiempo. Este versículo está basado en el Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Pedro exhorta a sus hermanos amados que no ignoren, dicen, no ignoren esto. Ya nos ha venido advirtiendo de los burladores, de los falsos profetas y maestros, ¿verdad? Y ahora dice que no debemos ignorar esto. La palabra ignorar del griego lantano dice, es una noticia que se nos puede escapar. Es no advertir, es ignorar, es no tomar en cuenta, no darse cuenta de qué, no caer en la cuenta, o sea que nos está advirtiendo. Dice, oh amados, no ignoréis esto. ¿Qué es lo que no debemos ignorar? Que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El término usado aquí en el griego es hilioi. Es el mismo que en Apocalipsis 21 que habla acerca de los 1000 años, el periodo de los 1000 años del milenio, pero en realidad se refiere al factor cronológico. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que el tiempo que medíamos en meses, días, meses y años es el cronos? Ese es el tiempo cronológico, el que vamos midiendo. Y el kairos era el tiempo del Señor. Pero este tiempo cronológico no afecta al Señor porque Él es eterno. O sea que 1000 años y un día no le preocupa al Señor para nada. Porque el tiempo no es lo mismo para Dios que para nosotras las personas.
El tiempo debe considerarse siempre como una oportunidad. Cada nuevo día es un don de la misericordia de Dios. Es una oportunidad para desarrollarnos, para prestar algún servicio a nuestros semejantes o para dar un paso que nos acerque más a Dios. La gente burlona siempre existió y sigue existiendo. Y aún en nuestros tiempos son muchos los burladores que se ríen de nosotros por creer en la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesús. Todavía hay mucha gente que dice, ¿y cuándo vendrá? Si desde cuándo están diciendo que el Señor viene. Para los cristianos gentiles del primer siglo, el peligro de que el Señor no venía estaba en la apostasía. Es que lo que hicieron estos hermanos y muchos también lo han hecho, de que sabemos que el Señor viene pronto y ya no quieren trabajar, ya no quieren hacer nada, venden sus cosas y solo se dedican a esperar la venida del Señor. Entonces muchos cristianos en el tiempo antiguo se quedaron pobres por esperar la venida del Señor. Entonces sus familiares o amigos o vecinos les hacían burla y les decían, pues no, que ya venía el Señor. Entonces algunos de ellos regresaban al paganismo, dejaban al Señor Jesús. Para los creyentes en Occidente, de este lado del mundo, el peligro está en la desidia, o sea, en una vida cristiana cómoda, preocupada en los quehaceres de la vida solamente. Y esto me recuerda a la iglesia de la Odisea. ¿Han leído ustedes la carta que Jesús envía a la iglesia de la Odisea? Que dice que tiene todas las comodidades, el materialismo, pero en realidad dice que es pobre y está desnudo, porque nomás se preocupa de esos quehaceres de la vida solamente y es un creyente tibio, que ni es frío ni caliente. Esa es la desidia, la comodidad que está, ¿cómo les diré? Está amenazándonos, ¿verdad? Con caer en esta vida cómoda cristiana. En la frialdad, en la tibieza más bien, porque nos preocupa venir a la iglesia, leer la Biblia, pero hasta ahí. Nuestra relación con Dios está ok, nada más. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros tenemos la convicción, la certeza de que el Señor cumple sus promesas. Amén. Esta aparente tardanza del Señor en regresar, en realidad debe ser interpretada como una prueba de su paciencia. Cuando vimos los frutos del Espíritu, la paciencia venía de la palabra griega macrotimio. ¿Recuerdan? Y había otra que se llamaba upomoné. Pero la palabra que tiene que ver con la paciencia de Dios es esta, macrotumio. Es longanimidad, lapso de tiempo, es la capacidad de aguante hacia los seres humanos. Es la paciencia de Dios para con nosotros. La voluntad del Señor es que nadie perezca, sino que todos cambien de actitud, que todos vengan al arrepentimiento. Esta misma idea, que Dios quiere la salvación de todo ser humano, aparece en 1 de Timoteo 2:4. Y en la traducción del lenguaje actual dice así: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa,
como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Es una bonita traducción, ¿verdad? Lo entendemos muy bien. El Señor no es tardo, no es lento, y de la palabra griega barduno, que quiere decir ser lento y tardo. Y esta palabra implica atraso con referencia a un tiempo señalado. O sea que al tiempo que el Señor vendrá. El punto de Pedro es que con el Señor no hay indiferencia en cuanto a la promesa. El Señor sí cumplirá su promesa a pesar de la supuesta demora, porque Él es paciente y porque quiere dar tiempo para el arrepentimiento de las personas. La impaciencia humana ya se manifestaba en la primera generación de cristianos, cuando preguntaban, ¿cuándo vuelve el Señor? Se preguntaban los mismos creyentes, y quizás también nosotros nos lo preguntemos hoy. ¿Cuándo vendrá el Señor? Hemos escuchado a algunos que dicen que no quieren que venga todavía porque se tienen que casar, porque quieren tener hijos o porque quieren comprar casa, porque todavía tienen algo que disfrutar, ¿verdad? Antes que venga el Señor. Pero en Apocalipsis, al final, dice la novia, sí, y el Espíritu Santo dicen, sí, Señor, ven. Vamos a aprender aquí algunas cosas en cuanto al tiempo del Señor. El tiempo del Señor opera en forma diferente al tiempo humano, porque a veces que nosotros pedimos algo al Señor por una necesidad o por algo que deseamos, lo queremos en nuestro tiempo, pero a veces pasan hasta 3, 4 años cuando el Señor nos concede lo que pedimos, porque el tiempo del Señor no es igual al nuestro. El tiempo del Señor no es cronológico, sino de oportunidades, o sea, en el tiempo propicio. El Señor espera el momento oportuno para su venida. Y el tiempo del Señor opera de acuerdo con su paciencia. El Señor no se retrasa, pues no estableció fechas cronológicas para el fin. Pero algunos estudiosos han querido fijar fechas y lo han hecho y no se han cumplido. La paciencia del Señor opera en favor de la humanidad perdida. El tiempo del Señor opera esperando el arrepentimiento de los hombres. El propósito salvador del Señor está operando en la historia. El propósito salvador es generoso para alcanzar a la mayor cantidad de personas. Y debemos esperar confiados en la sabiduría del tiempo del Señor. Vamos ahora al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es una catástrofe, ¿verdad? En los versículos que siguen, Mateo 24:43, Lucas 12:39, Primera de Tesalonicenses 5:2, Apocalipsis 16:15, reafirman que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Luego ustedes los pueden buscar en su casa. La primera parte dice, pero el día del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El Hechos 2:20 habla del día del Señor como grande y manifiesto. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, el día del Señor está cerca.
En el versículo 7 y el 12 de este mismo capítulo 3, el día del Señor también se conoce como el día del juicio y el día de Dios. Vamos a ver una referencia en Isaías 13:6 que dice, porque cerca está el día de Jehová. Y en el versículo 9 de ese mismo capítulo 13 de Isaías dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En el mismo capítulo 13, versículo 13 dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. O sea que en el Nuevo Testamento, en las profecías, también se hablaba ya del día del Señor, el día de Jehová, un día del ardor de su ira. Y lo describe como terrible y de indignación. Entonces, el día del Señor, ¿cómo lo entienden? Como un día terrible, ¿verdad? Vamos a ver, Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y fíjense, estas señales, tinieblas y luna en sangre, también están mencionadas en Apocalipsis. Sofonías 1:14 al 18 también menciona que cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. Fíjense, el Antiguo Testamento escrito antes del año 0, antes de Cristo, hace 2000 años que se escribieron estas profecías y estamos esperando ese día. La frase el día del Señor significa el tiempo de alguna calamidad, retribución o juicio de parte de Dios. Y habrá de venir sin advertencia. Porque el Señor dice que el del día ni la hora nadie sabe. Habrá de ser un tiempo en el que se sacudirán los mismos cimientos del universo. Habrá de ser un tiempo cuando tenga lugar el juicio y la destrucción de los pecadores, y por tanto será un tiempo de terror. El día del Señor es un concepto que recorre todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Lo que hicieron Pedro y muchos de los autores del Nuevo Testamento fue identificar las imágenes del día del Señor con la concepción de la segunda venida de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que las profecías del Antiguo Testamento coinciden y se cumplen con las profecías de la segunda venida de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En la siguiente parte, cuando dice vendrá como ladrón en la noche, encontramos una referencia en Mateo 24, 42 al 44, que dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a ver un hecho significativo. Un hombre no sabe cuándo un ladrón va a robar en su casa, porque si lo supiera, estaría atento y preparado. El Señor Jesucristo nos ha dicho que Él volverá a la tierra. Él nos lo ha advertido, pero no nos ha dicho cuándo. ¿Por qué? Porque el no saber cuándo Jesús va a regresar
nos mantiene atentos y expectantes en Él y en su retorno. Nos mantiene observando y esperándolo. Nos mantiene a la expectativa y nos lleva a vivir vidas santas y puras. Vamos a ver citas bíblicas: Marcos 13:35, Mateo 24:27, versículo 36 y versículo 44, y Apocalipsis 3 y 16:15. También a la venida del Señor lo conocemos como advenimiento, y hay otra palabra que es parusía. No sé si ya la habían escuchado ustedes, que significa la segunda venida de Cristo o la venida del Rey. Hay otra palabra también que es maranata, que quiere decir Cristo viene. Y qué bonito, ¿verdad?, que nos aprendamos esas palabras. Parusía, adviento, maranata, que significa la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos que la frase ladrón en la noche es un hebraísmo. ¿Sí recuerdan ustedes qué quiere decir hebraísmo? Es como un dicho de la cultura de los hebreos, que se refiere a la práctica mencionada en Levítico 6, versículos 9 y 10, y se los leo. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Salmo 134:1 dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿Quién estaba en la noche? El sacerdote, cuidando el fuego del altar. Ese altar nunca debía apagarse. Está registrado históricamente que el capitán de la guardia del templo o el sumo sacerdote realizaban la tarea de verificar que el sacerdote que cuidaba el fuego no se durmiera, ya que el fuego debería mantenerse encendido. Los sacerdotes asignados a vigilar el fuego del altar y de la menorá nunca debían quedarse dormidos durante su noche de servicio. Con el fin de asegurar que el sacerdote permaneciera despierto, el sumo sacerdote recorría el templo en busca del sacerdote encargado. Si este sacerdote era encontrado durmiendo durante una visita sorpresa, el sumo sacerdote tomaba brasas del fuego del altar, colocaba algunas brasas en una cacerola de fuego y las llevaba al sacerdote durmiente. Luego colocaba suavemente la pala y las brasas bajo la ropa del sacerdote que no había podido velar esa noche. Entonces las prendas de ropa del sacerdote pronto se encendían en llamas. El sacerdote culpable no tendría más remedio que dejar su ropa ardiente y correr, solo con su ropa interior, avergonzado a su casa. Fue esta práctica de visita sorpresa que, según la tradición judía, consiguió que el sumo sacerdote fuera apodado el ladrón en la noche. Si nosotros debemos estar velando porque el Señor viene y dormimos, dice que Él va a llegar como ladrón en la noche. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Mejor no queremos saber, ¿verdad?
Siguiente parte del versículo 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro está hablando acerca de la segunda venida de Cristo porque está relatando acontecimientos en el universo. Primera de Tesalonicenses 4 habla de la venida del Señor. Versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Nos está hablando de un acontecimiento. Dice que primero van a resucitar los muertos en Cristo y luego nosotros, los que estemos viviendo, dice que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿De qué acontecimiento está hablando? Del rapto de la iglesia. No está hablando de la venida del Señor Jesús. Está hablando del rapto de los creyentes. Pablo escribió Tesalonicenses. La palabra rapto no aparece en la Biblia, solo arrebatamiento. Y dice que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, 51 y 52. Y habla solo de los creyentes en Cristo. Los que murieron, muertos en Cristo, y los que estemos vivos. Jesús viene por su amada, por su iglesia, sin mancha ni arruga, y la espera en las nubes. En Efesios 5:27 encontramos una referencia también a esta parte. Entonces, no está hablando de la segunda venida de Jesús, está hablando de el rapto. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 2, Pedro habló de 3 juicios? El juicio de los ángeles que pecaron, el diluvio y el juicio de Sodoma y Gomorra. Fue el juicio de Dios a los pecadores. Primero, Dios advierte sobre el juicio de su ira, como en los días de Noé. En Mateo 24, 38 al 39 dice que el día del Señor vendrá cuando en la tierra se esté viviendo como en los días de Noé. También como en los días de Lot. Lucas 17, 28 al 30. En los días de Lot vivía en el área de Sodoma y de Gomorra y dice que había mucha perdición, homosexualidad. Y en los días de Noé dice que se casaban y se daban en casamiento y vivían para sí mismos y no se preocupaban de nada más. Pero Dios salva a los justos. Antes de destruir la tierra con el diluvio, Noé
hombre piadoso, ¿verdad? Y fiel a Dios, fue escogido para llevar el mensaje y predicó, dice la palabra de Dios, más de 100 años, y sacando las cuentas dicen 120 años, y ninguno se convirtió. Pero dice que Dios salvó a 8 justos, a Noé y su familia. Cuando envía destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y que Abraham intercedió por las ciudades, empezó con 50 justos hasta llegar a 1. Y Dios no destruyó hasta que Lot fue sacado de la ciudad. Igual en nuestros días que estamos viviendo, como en los días de Noé y de Lot, Dios está advirtiendo primero antes de venir y destruir esta tierra. Antes de la segunda venida del Señor, la iglesia es levantada. ¿Por qué? Porque el Señor se lleva a los justos para luego hacer juicio a la tierra. La iglesia, los creyentes, ya no están en el mundo. Es el rapto que sucedió en Tesalonicenses, que dice que somos arrebatados. En la segunda venida de Cristo dice que todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7, mientras que en el rapto dice que fue en un abrir y cerrar de ojos, nadie miró, pero después se dan cuenta, porque mucha gente ha desaparecido. En aquel día, dice, habrá 2 grandes manifestaciones de poder divino en la destrucción del universo. Dice, elementos ardiendo, un grande estruendo y las obras serán quemadas. Esas 2 manifestaciones son ruido y fuego, y lo podemos ver en los versículos 7, 10 y 12. En el versículo 7 dice que están guardados para el fuego en el día del juicio. En el versículo 10 ya leímos, grande estruendo, elementos ardiendo, y en el 12 dice, en el cual los cielos encendiéndose y los elementos quemados se fundirán. Fuego y estruendo. Estruendo es un ruido espantoso, es gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos de la palabra griega estoikeia, que se aplica a las partes componentes del universo físico. Vean que en el diluvio Dios destruyó la tierra. Cuando Noé baja del arca, dice que entró a un mundo nuevo. Fueron destruidas todas la creación de Dios. ¿Recuerdan ustedes todo lo que hizo en esos 6 días? Todo fue destruido junto con los seres humanos, pero no desapareció el planeta Tierra, sino todo lo que había en ella. Aquí está mencionando también que todos esos elementos serán desechos y las obras que en ella hay. Esos elementos, dice, significa lo que es elemental o rudimentario. Y para entender esta palabra, vamos a ver Gálatas 4, versículo 3 y 9, Colosenses 2, 8 y Hebreos 5, 12. Se refiere a enseñanzas elementales. Ya ven que en Gálatas dice que vuelven a los viejos rudimentos. Son ideas rudimentarias del Evangelio. Luego buscan ustedes en sus casas estas citas bíblicas. Quiere decir que la palabra de Dios ya no va a escucharse
¿Recuerdan ustedes que dice que tendrán comezón de oír y buscarán quien les predique y no van a encontrar? La palabra desechos la encontramos en los versículos 10, 11 y 12. Los elementos ardiendo serán desechos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Y en el 12, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Esto quiere decir, serán disueltos. El cambio que el fuego hará es la disolución. Los va a disolver, los va a desaparecer. Y las obras que en ella hay, dice, serán quemadas. Las obras son las de Dios en la creación y las del hombre en sus hechos. Serán enteramente consumidas. Las obras de Dios en la creación nuevamente van a ser destruidas y todo lo que el hombre ha construido, edificios, carreteras, casas, campos, todo también será consumido. Cuando el Señor venga como ladrón en la noche, porque no nos van a avisar, porque no sabemos el momento, ni la hora, ni el día, dice que un resultado va a ser que el cielo pasará con gran estruendo. Los elementos serán ardiendo y las obras que hay serán quemadas. Fuego y ruido. Vamos al versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro nos está describiendo el día del Señor y sabemos que va a ser terrible. Pero aún sabiendo cómo va a ser, dice que debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Estas cosas han de ser deshechas, dice que están en el proceso de disolución. Se enfatiza que no hay nada permanente en este universo, en todo el mundo, y su contenido es transitorio. Así como todo fue destruido en el diluvio, nuevamente todo va a ser destruido. Entonces, nosotros teniendo conocimiento y siendo advertidos de esto que va a suceder, dice que nuestra manera de vivir debe ser conducida en santidad y piedad. Debéis quiere decir qué clase de persona debemos ser. Deber, del griego dei, es un verbo impersonal, pero implica necesidad u obligación. Debemos ser. No es si podemos, si nos equivocamos o tratamos, no. Dice que debemos. Estamos obligados a vivir santamente y piadosamente. La palabra andar o ser, igual que clase de personas debéis ser, de la palabra griega uparchein, denota un estado o condición en que uno debe estar continuamente, es decir, en que debe ser hallado. En santa y piadosa manera de vivir lo podemos entender literalmente en conductas y piedades santas, en toda forma de santo comportamiento y piedad, en santas costumbres y conductas piadosas, en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. Presenta aquí todos los deberes y características del cristiano. Todo eso encierra la santidad y la piedad.
nuestro deber y características como cristianos. Y ya sabemos esas características, ¿verdad? Las que tuvo Jesús en su vida terrenal, las virtudes del Espíritu Santo. Pasamos al versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y repite otra vez Pedro, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Nos está hablando a nosotros, que debemos esperar y apresurándonos también. Se usa la palabra esperar en el sentido de expectativa, no sabiendo cuándo será aquel día. El cristiano debe mantener siempre una actitud de expectativa para no ser tomado por sorpresa. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? Dice que se durmieron, pero 5 estaban preparadas y a las otras 5 les fue tomado por sorpresa. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Hay una pregunta de la hermana Evelyn. ¿Quiere escucharla? Sí. Dice la hermana Evelyn, hermana, dice, he escuchado que van a ser 7 años de tribulación. ¿Eso es verdad? La palabra del Señor dice que sí. La palabra. Sí, hermana, la palabra del Señor dice que después del rapto de la iglesia vienen 7 años de tribulación. Pero nosotros ya no vamos a estar. No, porque la iglesia ya fue levantada y viene después el juicio. Es un juicio de Dios. Y aparece la Trinidad diabólica también. Nosotros no vamos a estar ahí. No, nosotros, la iglesia no pasa la tribulación. Y después de la tribulación vienen los 1000 años, que me va a mencionar al ratito Pedro. Pero somos premilenaristas. Sí, contestamos su pregunta, hermana Evelyn. No sé si escuchó al pastor, pero él también participó. Apresurando la venida del día quiere decir anhelando intensamente. Estamos ansiosos porque venga el Señor. Eso quiere decir, estamos anhelando que ya venga. Hemos escuchado a algunos hermanos que dicen, sí, ya quiero que venga esta noche, que mañana venga el Señor. ¿Por qué? Porque ya estamos listos. Y podemos apresurar la venida de aquel día por medio de la fe, la oración y la predicación del Evangelio. Porque la idea de Pedro es que estemos los cristianos a la expectativa de la venida del día de Dios, anhelándola intensamente. La venida de Cristo es lo que va a causar la disolución de los cielos por fuego. El versículo dice que los cielos encendiéndose serán deshechos. ¿Recuerdan ustedes que en Apocalipsis dice que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva? En la venida del Señor el cielo se quema y los elementos se derretirán a fuego. Quiere decir que por el inmenso, intenso calor se van a fundir. Pedro presenta una escena de gran horror para el incrédulo, porque nosotros que ya hemos escuchado constantemente el día del Señor, el fin del mundo, ya sabemos cómo va a suceder, lo que va a ir aconteciendo, pero el incrédulo cuando lo oye de repente se asusta. Es un holocausto ruidoso que envuelve a todo el universo. Para el cristiano fiel dice que esta conflagración
significa el fin del presente orden de cosas. Significa esto, el fin de esto que estamos viviendo, para que Dios le introduzca al nuevo orden de vida llamado cielos nuevos y tierra nueva. Se acaba lo que estamos viviendo y empieza un nuevo cielo y una tierra nueva. Para el infiel, Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si usted que no has creído en el Señor Jesucristo no quiere caer en manos del Dios vivo, es mejor que se convenza que debe aceptar a Cristo como su Salvador, porque puede ser consumido por el Señor. Y dice la palabra del Señor que por su misericordia no hemos sido consumidos. Vamos al versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esperamos, la palabra esperamos está usada 3 veces en el versículo 12, 13 y 14. En expectativa, estamos esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y luego el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas. Y en el versículo 14, estando en espera de estas cosas. Según sus promesas, porque recuerdan a los burladores, escarnecedores, que se burlaban de la promesa de Cristo de que iba a volver. Y en el versículo 9 nos dice que Dios no es lento en cuanto a su promesa. Según sus promesas que hemos leído y conocemos hasta hoy, habrán cielos nuevos y tierra nueva. Hay 2 palabras en el griego para decir nuevo: neos y kainos. Neos es lo que es nuevo en tiempo, lo que es reciente. Y kainos significa lo que es nuevo en calidad, naturaleza y forma. Dice Pedro que va a haber cielos y tierra nuevos en calidad, naturaleza y forma. Para que el mundo sea perfecto y solo exista la justicia, para que pueda ser habitado solo por gente justa, Dios desea gente que solo conozca la plenitud del amor, el regocijo y la paz, gente que adore y sirva al Señor por siempre jamás. Tenemos referencia a esto en Isaías 65:17 y capítulo 66, versículo 22. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Otra vez nos está dando un mandato Pedro. Primero dijo que deberíamos vivir en santidad y piedad, y ahora que procuremos con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles y en paz. En conclusión, estando en espera de estas cosas, en vista de esto, debemos hacer esto, dice, la idea es estar a la expectativa. Ser diligentes. ¿Recuerdan el versículo que dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado? Aquí diligente quiere decir presto, rápido, apresurado. Y el cristiano debe ser sin mancha. Y cuando dice ser hallados por Él, tiene que ver con el fallo del juez, o sea, Jesucristo, en el día final. Ser hallados por Él, por Jesucristo,
nosotros sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Recuerdan ustedes que esta paz con Dios se encuentra en Cristo? Porque Él nos reconcilió por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esta paz es mantenida por la pureza de vida. En Romanos 5.1 y Efesios 2.14. En Romanos 5.1 ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ustedes buscan Efesios 2.14. Versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está refutando la burla de los falsos maestros con respecto al advenimiento de Cristo en el fin del mundo. Esta aparente demora es en realidad evidencia de misericordia, pues refleja la longanimidad de parte de Dios o Cristo para dar más tiempo al impío para ser salvo. Es referente al versículo 13. Debemos considerar la tardanza, la longanimidad de Dios para salvación, porque provee los medios de obtener salvación, una oportunidad para salvarla, y de ella resulta la salvación del pecador. En la paciencia de Dios encontramos salvación. Aquí Pedro está hablando de los demás apóstoles, acerca de Pablo más bien. Expresa su amor y su humildad. Pablo hablaba y escribía por inspiración del Espíritu Santo. Lo pueden ver en Gálatas 1 del 11 al 17, Primera de Corintios 14:37. Y no por sabiduría humana, porque le fue dada por Dios esa sabiduría. En sus cartas, Pablo también hablaba de la segunda venida de Cristo, de la destrucción del mundo y del juicio final. Y podemos ver en Romanos 14:10, Primera de Corintios 15:2, Segunda de Corintios 5:10 y Filipenses 3:20 al 21. Pedro dice que hay algunas cosas demasiado difíciles para entender. Pero el punto de Pedro es lo que pasa a quienes no estudian y que no son estables, y que por eso tuercen estas cosas y las demás escrituras, porque lo interpretan a su manera y porque sacan a veces un texto del contexto. Pervertir la palabra de Dios produce la perdición. ¿Recuerdan ustedes quién pervirtió primero la palabra de Dios en el jardín del Edén? Satanás. Y eso es lo que sigue haciendo, queriendo que nosotros no estudiemos, que no entendamos la palabra de Dios y que la interpretemos a nuestra manera. El problema dice que es causado por los inconstantes que ignoran la verdad y usan la escritura para su propio fin. No dice Pedro nada acerca de que haya necesidad de algún intérprete humano, porque la Biblia se interpreta a sí misma y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Pero si no estudiamos y no oramos para entender la palabra de Dios, pues no la vamos a entender, la podemos torcer, la podemos malinterpretar.
También debemos cuidarnos de interpretaciones que contradigan las declaraciones claras y sencillas de la verdad. ¿Y quiénes son los que malinterpretan? Los falsos maestros y falsos profetas. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Otra vez nos está dando un mandato. Guardaos y no caigáis de vuestra firmeza. Sobre la firmeza quiere decir que estemos confirmados y debemos estar atentos. Caer uno de su propia firmeza es hallarse en la misma condición espiritual que los falsos maestros, que enseñan con error. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. ¿Recuerdan ustedes que hay un versículo acerca de Jesús que dice que crecía en gracia y estatura y sabiduría para con Dios y los hombres? Es lo mismo que se nos está requiriendo a nosotros. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con ese versículo empezó Pedro su carta en el versículo 3, en el 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora termina con ese mismo versículo. Creced en la gracia y el conocimiento. Lucas 2:52, el versículo. Ahí va a estar el comentario. Ok. Creced continuamente, no podemos estancarnos ni quedarnos enanitos. La gracia de Cristo es su favor y aceptación. El conocimiento es el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y cuando dice que a Él sea la gloria, sea la alabanza, el honor, el poder y la gloria para siempre y hasta el día de la eternidad. O sea que Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo reciben la alabanza, el honor para siempre, por toda la eternidad. Terminamos, hermanos, con nuestra carta. Espero que la palabra del Señor nos haya abierto esos ojos espirituales, porque Pedro nos habló de la apostasía, de los falsos maestros, falsos profetas y de la venida del Señor. Fueron 3 grandes temas que abarcaron su carta y el Señor nos pide que crezcamos en la gracia y el conocimiento y que estemos preparados también. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Ayúdanos, Señor, a crecer en gracia delante de ti, Señor. En conocimiento en cuanto a tu palabra, Padre, y en el conocimiento de Dios, que dice que es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo al cual enviaste. Ayúdanos a vivir rectamente delante de ti, santamente y piadosamente, Señor, para hacer tu voluntad, para estar preparados para el día en que vengas, Señor. Y como dice tu palabra, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.